a la Asamblea Nacional por el llamado bloque democrático, aunque bueno, todos los diputados son democráticos, ¿o no? Bueno, nosotros tenemos nuestro nombre. No, pero es una diferenciación importante con el extremismo, porque el gobierno y el PSUV a veces nos mete a todos en el mismo saco, ¿no? Bueno, en todo caso, creo que en este momento hay una diferencia notable. Ya nos adelantabas un poco lo que me parece es un primer acuerdo, ¿no? Llevar a la reelección a los actuales gobernadores de la oposición y actuales alcaldes de la oposición, y en los estados y en los municipios donde quedaron de segundos candidatos de la oposición también volverlos a presentar. Pero yo supongo que eso tendrá una evaluación caso por caso, No, sí, ¿no? exacto. Eso todavía, digamos, está planteado. Creo que hay la flexibilidad de todos los compañeros de la alianza. Pero primero hemos ampliado la alianza, ya somos 16 partidos, lo cual es muy importante, y estamos trabajando ese tema. Como tú dices, habrán previas evaluaciones, obviamente, ¿no? A lo mejor no se harán todos, porque la evaluación indicará que no. Pues pero sí hay esa voluntad de avanzar ahí, ¿no? Pero quedó ¿Tú en sabes por qué, Estier? Mira, Ujú. perdóname que te interrumpe. Mira, Estier, esa es una respuesta también al llamado de abstención que ha hecho el extremismo. Si todos esos sectores están dispuestos a continuar la vía electoral, yo creo que es una ganancia para los sectores democráticos y para el país. Y creo que es una derrota para el abstencionismo, porque vamos a mirar un abstencionismo activo. Es decir, ¿qué digo yo un abstencionismo activo? Que ese sector va a tener un plan de campaña cuyo candidato es la abstención. Y va a ser duro. O sea, yo te digo que nos preparemos. Eso va a ser duro de verdad. Ya eso lo hemos visto en otra oportunidad. Sí. En el 2018 lo vimos. Una campaña desastrosa, terrible contra los sectores que estábamos participando en ese proceso electoral. Bueno, y recuerda la constituyente, inclusive bueno, la claro. constituyente la cosa llegó a la violencia en los centros electorales, Claro, a dañar sí. máquinas, a agredir funcionarios del CNE, verdad. a no permitir la apertura de centros electorales en varios municipios del varios país. centros lo quemaron. O sea, allí al punto de que hubo que habilitar un megacentro de votación en el Poliedro, Claro, para sí, municipios es como cierto. Baruta, El Hatillo, parte de Chacao. Es decir, la cosa fue complicada en el 2017, ¿no? Entonces, nuestro gran adversario es la abstención, que como te digo, hace una abstención con un plan, con un enorme financiamiento de la Reserva Federal Americana, que es nuestra la otra lucha que tenemos. Entonces, bueno, tenemos que fajarnos con eso, y este puede ser una respuesta importante a eso. Quisiera que nos comentara sobre esas propuestas, si ya hay delineadas algunas, porque te decía, bueno, ahí yo creo que ya es casi retórico el tema de, bueno, hay que escuchar a la gente espera respuesta a sus necesidades concretas, el tema económico, salarial, de servicios, que son las necesidades más cercanas y más sentidas. Pero, ¿cuáles podrían ser esas propuestas concretas? Y yo te quisiera que nos resumieras ahí sucintamente, porque hay otro tema que quisiera abordar contigo, Timoteo, que es el tema de los migrantes venezolanos. Ok, perfecto. Fíjate, Esther, nosotros vamos a entrar estamos entrando en un proceso de reforma constitucional. El gobierno asumió uno de los mecanismos que establece la Constitución de presentar un anteproyecto o un proyecto de reforma a la Constitución. Planteado eso, que es una reforma a largo plazo, yo no creo que sea ni a corto ni a mediano plazo, y nosotros estamos complementando que se va a hacer necesario una reforma del Estado. Cuando tú hablas de profundizar, hacer una reforma profunda de la Constitución, inevitablemente vas a tener que ir a una reforma del Estado. Cosa que me parece que es positivo. Nosotros estamos planteando la reforma también del Estado. Ahora bien, esa reforma, que es de largo plazo, requiere de una reforma o de unas medidas de corto y mediano plazo. Digamos, que sea cercano a la gente, que la gente perciba que su cotidianidad tiene respuesta.
Y eso lo digo por lo siguiente: si nosotros si no hacemos eso, el ciudadano va a sentir que esa es una reforma que poco le ayuda en nada. Y una reforma constitucional necesariamente tiene que ir a un referéndum aprobatorio. Por lo tanto, hay que buscarle apoyo social a esa reforma, porque después tenemos que llevarla a las urnas. Por eso nosotros estamos planteando un pacto nacional. Pacto nacional que tiene el mismo espíritu digamos, de la reforma constitucional, en que sea muy incluyente, en que vengan todos los sectores de la vida nacional, la academia, que venga los sectores productivos, laborales, los gremios, en fin. Un pacto nacional que no es a partir del conflicto, que eso ya hace una diferencia con las negociaciones pasadas, sino a partir de todos estos temas digamos, de 5 o 6 grandes temas que habría que irlos desarrollando con cada quien. Ese pacto tiene que ser a 10, 15, 20 años, y ese es nuestro planteamiento, para darle estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad al país. ¿Por qué yo hablo de alternabilidad? ¿Por qué lo hablamos? Porque no podemos firmar eso dentro de 6 años, en el año electoral, sino firmarlo ahora, que nos permita generar la confianza necesaria en los próximos 6 años. Claro, ahí son medidas básicamente que las puede tomar el gobierno sin necesidad de esperar la reforma de la Constitución. Por ejemplo, la suspensión de los impuestos a las grandes transacciones, que nosotros hemos sostenido, lo sostuvimos en el Parlamento cuando se aprobó ese impuesto, que era muy regresivo, que había que tener cuidado, y lo logramos bajar al 3%, no pudimos más. Pero creo que incluso en todas las reuniones que hemos sostenido en el Parlamento con la fracción del gobierno, creo que hay ya bastante conciencia de la necesidad de en algún momento irlo suspendiendo. Por ejemplo, en el tema del salario, bueno, un aumento escalonado del salario de acuerdo como la situación económica vaya marchando y el impacto que tenemos en las sanciones, para ir nivelando ese salario. Que no sea un factor tampoco inflacionario que pegue a la inflación y que tampoco contraiga el crecimiento económico que está teniendo el país, que tenemos que cuidarlo. En fin, son, como te digo, 100 medidas que las vamos a presentar probablemente la próxima semana al país, ¿no? En esa medida que tiene un elemento central que sería a 10, 15, 20 años, con el objetivo de darle estabilidad al país y gobernabilidad al país, sería muy importante por todo lo que enfrentamos hoy día. Tú acabas de decir, bueno, vamos a hablar de la migración. Bueno, ese es un problema grueso que estamos enfrentando, pero tenemos... Y que se va a agudizar en los próximos semanas. Que se va a agudizar, es correcto. Pero además, ¿quién llega al gobierno en los Estados Unidos? Un presidente que somete al mundo a una montaña rusa. Todos los días se sacan del bolsillo de la manga. Paradójico, ¿no? Que bueno, claro. Ese civil que tú acabas claro, de hacer. pero claro, pues tú no sabes qué hay en la próxima vuelta o en la próxima bajada o subida. Si hay bajada o hay subida. Y fíjate lo que está haciendo. Es terrible lo que está haciendo Donald Trump. Ese es un Armagedón que nos mandaron al mundo. Y de eso, cuando tengamos el tema que vamos a tratar aquí. Mira, pero antes de eso, tengo ahí otra curiosidad, porque no me dijiste nada de los diputados a la Asamblea Nacional. Ustedes, supongo que la fracción actual, que son unos 20 diputados, esperan también repetir, claro. Claro. Pero además, en todas las entrevistas alrededor del tema de la Asamblea, tanto tú como otros voceros del sector opositor democrático dicen que si hubieran ido en bloque hubieran obtenido 3, 4 veces más diputados de lo que tienen. ¿Cuál es la aspiración para este proceso? No, ganar. Además de ganar al gobierno. ¿Cuántos curules? Bueno, si son 277, ojalá que podamos ganar, no sé, la mayoría, ¿no? Aunque sea una mayoría que nos permita avanzar y sobre todo que haya mucho diálogo para construir una legislación y para la implementación de esa reforma. Acuérdate que este va a ser la asamblea de la reforma constitucional, que es muy importante. Y ahí tiene que haber mucha responsabilidad. Y ahí le digo yo a la gente,
tiene que participar, porque van a tener la responsabilidad de lo que será el país después de la reforma. Y ojalá que los distintos ¿Tú la consideras sectores... necesaria, la reforma constitucional? Bueno, yo creo que hay temas importantes que hay que preservar, que me parecen fundamentales, como todo el tema de los derechos. ¿Sabes? Porque a mí me preocupa un poco porque, bueno, creo que muchos sectores opositores reconozcan la Constitución del 99 como la Constitución del país, el pacto político sobre el que se desarrolla la vida nacional, ha costado sangre, sudor y lágrimas, Timoteo. Bueno, pero fíjate tú, ahí hay un problema que hay que resolver. Te lo voy a poner rápidamente. La revolución, cuando ganó las elecciones hace 25 años, nos heredó un Estado. Vamos a llamarle ese Estado el Estado formal. Y luego empezó a construir un Estado, que es el Estado de la Revolución, el Estado de las comunas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día hay dos Estados. Por eso que, entre otras razones, la ineficacia del gobierno en el ejercicio del gobierno, de la función pública, se da porque, entre otras razones, tiene que atender dos estados. No hay dinero para dos estados. Pero no lo puede disolver. No tiene líneas constitucionales, principios constitucionales para disolver el estado formal. Entonces, creo que si algo debemos hacer todos, este país de hoy, no el país de hace 25 años, primero es no retroceder. Yo no soy partidario que en la reforma constitucional tú tengas que decir, me traigo la Cuarta República y la vuelvo a meter aquí, porque la Cuarta República al final perdió ese proceso hace 25 años. Pero sí tenemos a conciencia que hacer una reforma suficiente que pueda ser gerenciado el Estado y que, bueno, poder crear instituciones que le sirvan al ciudadano y que no sean no instituciones que mantengan un conflicto de competencia, porque fíjate, por ejemplo, las comunas tienen un conflicto de competencia con digamos, con la municipalidad o con el municipio. Eso tiene su ley. ¿Cómo haces ahí? Nada más para darte un ejemplo, para que la gente que está ahí lo pueda percibir. Por ejemplo, el tema de la descentralización, aunque yo digo que no que volvamos a la descentralización, porque la Constitución actual habla de, pero no se ha desarrollado, habla de la hacienda regional. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no, ahorita el gobierno recentralizó el país, entonces tú tienes que descentralizar de nuevo, pero cumpliendo lo que dice la propia Constitución actual, que tiene que tener una hacienda regional, una hacienda local. Bueno, tú tienes que cumplir con eso y por lo tanto evolucionas hacia las autonomías, que es muy importante. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el sistema de representación? ¿Seguimos con representación con votación directa? ¿O podemos pensar en una elección de segundo grado? ¿O podemos pensar en un mix, como es por ejemplo Francia, que tienes elección directa para el presidente, pero para el primer ministro, que es el que gobierna, digamos, administrativamente, es un régimen parlamentario? ¿O vamos como los americanos, que tienen, es verdad, elección directa, pero vía colegios electorales, que al final es una representación, es una elección de segundo grado? Entonces, ahí tienes un abanico, porque ahí te tienes que actualizar con las realidades globales. No puedes seguir, yo no soy tan partidario de que tengamos que estar haciendo constitución todos los meses, pero obviamente si algo debemos reconocer, que la innovación en el mundo nos ha llevado y todo el desarrollo científico-tecnológico a un mundo totalmente distinto. Fíjate, te pongo un ejemplo también muy llano que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que hacer una reforma total de la ley de partidos políticos, porque esa es una ley que no coincide. Eso estaba en la agenda de, está en la agenda, pero te lo pongo como un ejemplo de atraso. Es decir, nosotros tenemos una ley
que nada tiene con el sistema electoral. No puede ser. Esther, eso es absolutamente poco sano. Aquí, por ejemplo, hay gente que tiene debajo del brazo un partido. Eso no puede ser. Varios bueno, y varias. Pero, no, y además, cuando tú llamas a sanciones, ¿cómo vas a participar en un proceso electoral? Cuando llamas a intervenciones militares, claro, atentados contra las autoridades, es decir, a mí me parece absolutamente lógico, es de sentido común, o sea, alguien que va en contra del sistema electoral. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? En la ley hay un vacío absoluto. Entonces, te lo pongo también como ejemplo para que tú veas que aunque no es un asunto de materia constitucional como tal en los principios, pero sí es importante y está en la Constitución porque somos un régimen de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento público que está prohibido expresamente en la Constitución, no puede ser, eso es un costo de la democracia. Y tiene que existir financiamiento público para los partidos, porque si no, tienes la supremacía del gobierno, que tiene la bóveda del Banco Central, como es ahorita, y la supremacía del extremismo que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, nosotros somos unos enanitos ahí que no tenemos ni una ni otra, sino deuda y cosas de esas. Entonces, o sea, me gusta el debate porque uno pone sobre la mesa deficiencias que tiene hoy en día, porque sí te debo decir, siendo una constitución garantista y siendo una constitución adelantada a su tiempo, pero no resuelve el problema de la gente porque tiene una estructura del Estado absolutamente contradictoria y confrontada en su acción diaria con la Constitución. Bueno, yo creo que refleja muy bien las tensiones que hubo en su elaboración. Esas contradicciones que tú expresas. Claro. Mira, Timoteo, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar del tema de los migrantes. Realmente es un tema de preocuparse. Ayer no solamente es que el gobierno de Donald Trump revocó el estatus de protección temporal para los venezolanos, sino que ordenó la revisión de una investigación exhaustiva de todos los casos de asilo de ciudadanos venezolanos, llegando a decir cosas como esta, y me gustaría tu apreciación. El 90% de los venezolanos que actualmente residen en los Estados Unidos ha mentido a la nación sobre su riesgo de vida en Venezuela. Y eso trae a la memoria denuncias que se han hecho en los últimos 10 años sobre la venta de certificados de perseguido político que hicieron en la Asamblea del 2015 en varios diputados. Yo no voy a mencionar nombres porque si no se nos van los minutos que nos quedan hablando de esas. Claro, de eso pero tenemos que diferenciar. No, pero tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Cuánto será eso? Eso es una falsedad de Donald Trump o una verdad media, porque yo no tengo duda y comparto contigo que fueron sectores de la vida política, del liderazgo político, que no solamente que mintieron, sino que alentaron la migración, ¿no? Crearon falsas expectativas, y también gobiernos que estaban metidos en la polarización, que dijeron, véngase sin cédula. Así es. Entonces, bueno, alentaste. Empezó con Chile, Perú, y Estados Unidos. Colombia, y es que Estados Unidos, porque Marco Rubio estaba loco, y sigue loco, para destruir el país. Bueno. Entonces, abrieron todo, de manera absurda. Eso a la larga, obviamente, iba a tener el efecto que ha tenido en la migración nuestra, en el pueblo nuestro, que se fue buscando mejores condiciones. Pero no podemos decir, yo creo que fueron engañados, no podemos decir que esa masa tan grande cumple con eso que dice Donald Trump. Donald Trump está empeñado en decir que todos los migrantes son unos delincuentes. Bueno, el otro anuncio es más pavoroso, que es pero que van a usar Guantánamo como un centro de detención ilegal para inmigrantes ilegales. Como 30.000 personas esperan trasladar. Mira, Guantánamo es un centro que ha sido denunciado durante décadas como un centro de tortura. Claro. Fíjate lo siguiente, Esther, ¿no? Estamos viendo por televisión la peor y mayor cacería humana que jamás hemos visto. Y
y la comunidad internacional está comiendo cotufa. Imagínate tú, no le importa, se olvidan, dicen eso no es conmigo, pero los gobiernos tienen que tomar decisiones. No pueden dejar que el señor Trump haga lo que le da la gana con esos seres humanos, porque para eso hay protocolos que reposan en Naciones Unidas para el trato digno a un migrante, que él no cumple, que él viola constante y permanentemente. Y claro, si tenemos una CELAC que no hace nada, que sencillamente entonces la habían convocado para el 30, precisamente creo que para hoy, y después emite un comunicado que la suspenden. Bueno, eso es escurrir el bulto, porque fíjate la respuesta ahora de Donald Trump. Plantea Guantánamo. ¿Tú sabes lo que significa Guantánamo? Mira, Guantánamo es un territorio que le robó Estados Unidos a Cuba, pues se lo terminó robando, porque cuando tenía que entregarlo no lo entregó. Es un centro de tortura supuestamente para el terrorismo internacional. Pero los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos han demostrado que el porcentaje es mayor de gente inocente que han llevado a esa mazmorra para torturarlo. ¿Qué dice Donald Trump? Voy a llevar 30,000 para Guantánamo. Bueno, Guantánamo lo que hay es celdas. Lo que hay son rejas, lo que hay son cámaras de tortura. Lo van a torturar y cuando están a punto de morir te lo mandan para que se te muera en el país. Bueno, no va a hacer nada la comunidad internacional con ese barbarismo, con esa barbaridad que pretende hacer este señor. Que ya los organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas han exigido el cierre de Guantánamo, que lo iba a cerrar Obama y no lo cerró. Y no lo cerró por la presión del sector judicial y del sector militar de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que ahora tenemos, 30,000 que van a sufrir además, de tortura constante y permanente, y esos 30,000 los van a asesinar. Yo espero porque haya pronto un pronunciamiento del bloque de la oposición democrática sobre el tema de la migración y propuestas para manejarlo, porque creo que vamos a tener una situación compleja respecto a eso. Lamento que se nos terminó el tiempo, porque aquí sí hay un dictador y el dictador es el tiempo. Y se nos terminó, Timoteo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Espero que la próxima vez sea pronto para que hablemos de esas propuestas que tiene la oposición, porque bueno, hay que, si queremos que la gente vote, hay que decirle por te quiero decir, va a votar. El país se tiene que unir para rechazar este tema migratorio vejatorio contra los derechos humanos. Así es, y bueno, de nuestros migrantes. Y el gobierno y la sociedad tiene que prepararse para recibir a un montón de gente que viene, quizás en peores condiciones de las que se fue. Claro, y el gobierno tiene que hacer un conjunto de exigencias, no puede estar abierto a que aquí los manden aviones militares, eso es inaceptable. Te repito, el tiempo se nos acabó aquí. Ya eso y que no solamente sea con manos abiertas, pero que esos brazos abiertos no estén vacíos. Era Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano. Hacemos la pausa a esta hora y volvemos en minutos.